trust in you, Jesus. Declare it out tonight. Come on. Sobre la roca edifiqué y muchas veces es difícil de explicar o de entender. Sigo el ejemplo de Jesús, fue traicionado por los suyos y su gloria fue la cruz. Jesús. Al poderos que me conocen, sea la gloria, la alabanza y el poder. Mi futuro, mi esperanza está en Él. Yo confío en ti, yo confío en ti, mi Dios. Everybody sing it out now. Sing it again, come on. Padre, en este momento queremos seguir delante de tu presencia y, Señor, queremos seguir estableciendo un ámbito, Señor, donde nuestro corazón se siga derramando delante de ti y donde, Señor, sigamos presentándonos con acción de gracias, con adoración, con reconocimiento. Señor, que realmente aún en este tiempo sigamos siendo establecidos en tu verdad, en tu justicia. Señor, sea tu Espíritu manifestando tu realidad y que aún, Señor, el sol de justicia sea el que ilumine todo en cada uno de nosotros. En esta mañana, Espíritu Santo, queremos pedirte que seas vos el que nuevamente hables a cada una de nuestras vidas. Que en este tiempo la revelación y la impartición de la palabra de el Padre sea impresa en nuestro corazón y que en este momento, Señor, pueda ser desactivado de nuestras vidas toda intención, toda dinámica, aún toda raíz de muerte, para ser reemplazada en la raíz de vida que proviene de ti. En esa vida que produce, en esa vida que edifica, en esa vida que manifiesta, en esa vida que permanece y en esa vida que establece propósito. Sea hoy en medio de cada uno de nosotros esa luz y esa vida, activando, despertando, movilizándonos aún más en dirección a ti, Señor. En esta hora, Señor, callamos toda otra voz ajena a la de tu Espíritu Santo delante de nosotros y en la comunión los unos con los otros y en la unidad de espíritu establecemos tu autoridad, establecemos la libertad de tu Espíritu y nos disponemos a ser esa tierra fértil que ha de recibir tu semilla en este día, en este tiempo, conforme, Señor, a lo que vos estás viendo y querés activar en este momento sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, te exaltamos
y es en la gratitud, es en el gozo, es en la comunión que seguimos permaneciendo, que seguimos atentos, que seguimos delante de ti, papá. Muchas gracias, Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué importante es para cada uno de nosotros entender que la adoración inicia como una actitud tan noble que lo que marca más allá de la acción, de lo que podamos hacer a través de un instrumento, a través de una melodía, nos deposita directamente con lo que tenemos para ofrecer desde nuestro corazón, con esa realidad que nos hace reconocerle a Él y que al mismo tiempo nos hace ver nuestra condición. Y aún desde nuestra condición seguir rindiéndonos, seguir entregándonos y seguir pidiéndole que Él realmente pueda transformar y cambiar todo aquello que en este tiempo quiera limitar su obrar en nosotros. Por eso que continuamente vivimos, accionamos, respiramos, pensamos, hablamos, caminamos adoración, caminamos revelación, caminamos aún esa interacción con su verdad, con su palabra y con todo lo que el Señor en este tiempo sigue estableciendo en cada uno de nosotros. Por eso damos gracias al Señor, porque sabemos que no hay nada, absolutamente nada que pueda separarnos de su amor, que pueda separarnos de la comunión, que pueda impedir que le adoremos, que pueda impedir que le busquemos, que pueda impedir que podamos libremente reconocerlo y establecerlo en todo lo que somos y hacemos. Por eso damos gloria a Dios una vez más y seguimos en esta actitud de adoración. Quiero en este tiempo juntos seguir compartiendo lo que iniciamos el fin de semana anterior. El fin de semana anterior el Señor nos había hablado acerca de ese fundamento verdadero que es Él, y obviamente como todo lo que inicia previo a una edificación está totalmente limitado a la cimentación del mismo. Es decir, el cimiento, la fundación es lo que va a determinar la capacidad y aún la permanencia de lo que luego se edifique. Y el Señor nos hablaba acerca de la importancia de entender que hay un único fundamento verdadero y real donde nosotros podemos edificar, y ese fundamento y esa roca viva de Sión es Jesucristo. Por eso en este tiempo juntos, en este día, quiero compartirte lo que he titulado como manos a la obra, que tiene que ver con esta realidad de que los cimientos, los fundamentos, esa piedra angular, esa roca viva de Sión ha sido establecida delante de nosotros, y ahora lo que sigue, ahora lo que debemos establecer es justamente la edificación. Por eso, manos a la obra, porque somos nosotros los que debemos edificar. Y aún el Padre en este tiempo nos guía, nos exhorta y aún nos equipa para que todo lo que edifiquemos pueda ser sin pérdidas, para que aún podamos edificar sin la necesidad de retroceder. Una de las características más puntuales de lo que el hombre o nosotros podemos edificar, o mejor dicho, de lo que Dios no edifica, es que aquello que Dios no edifica, tarde o temprano, se derrumba, se cae. Desde el principio de todo lo creado hay una gran batalla y una gran lucha que tiene que ver con la sabiduría. Es una guerra donde por un lado intenta fomentar una sabiduría que promueve una rebeldía para con Dios y para con su verdad, y paralelamente está el camino de poder edificar la verdadera sabiduría, que es la que edifica y proviene de Dios. Obviamente que esta sabiduría
es la que estaba en el árbol de la vida y la que Dios había determinado para poder edificar de manera correcta. Y muchas veces, como compartíamos anteriormente, uno a lo largo de la vida se desanima porque muchas veces invertimos nuestros esfuerzos, nuestros tiempos en caminos, en cosas que después de eso mismo no queda nada. Pero en este tiempo la luz y el amor del Padre nos permite que podamos tener acceso a esa sabiduría que proviene de Él, a esa revelación real que viene a traer un entendimiento superior y más profundo con respecto a lo que debemos edificar y con respecto a lo que Él quiere establecer como ese fundamento verdadero. Un fundamento eterno, una roca viva, es Cristo. Y es interesante ver cómo a pesar de la corrupción humana, de la corrupción del hombre, ese fundamento y esa roca viva no ha cedido y aún ha generado que en medio de tantas situaciones ambiguas, en medio de tantas crisis, en medio de tantas dificultades, aún entre las congregaciones pueda haber y pueda ser hallado un remanente fiel. Un remanente que más que querer hacerse público y querer hacerse reconocido, entiende que no ha sido llamado para agradar a los hombres, sino ha sido llamado para agradar el corazón de Dios, para poder establecer una edificación y un ámbito que solamente lo edifiquen a Él. Este remanente se quita, es entendido en poder sacar todo aquello que pueda poner en peligro la edificación del reino y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quita, rompe, saca todo lo que quiera ser una amenaza de impedimento para que la voluntad de Dios se establezca sobre sus vidas. Quiero en esta mañana que podamos ir a la palabra del Señor. Isaías capítulo 28, versículo 14 al 18, dice lo siguiente: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio al cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Tremenda palabra. Cuando nosotros no podemos discernir lo que se está edificando, o mejor aún, lo que estamos queriendo edificar, desde qué fundamento lo estamos haciendo. Aún el Señor nos exhorta y nos dice que todo lo que es edificado desde la mentira, desde la falsedad, desde la misma muerte, desde el Seol, cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Por eso existen dos fundamentos donde nosotros podemos edificar. Y claro que en esos dos fundamentos hay uno correcto y hay otro que es incorrecto. Y en esto se desarrolla una verdad tan grande como poder entender que si el ser humano no edifica sobre el imperio de la muerte, la única posibilidad que le queda
es edificar sobre la roca de Sión, que es Jesucristo. Es decir, no hay más. O edificamos sobre el imperio de la muerte, sobre el Seol, sobre el Hades, o directamente edificamos sobre esa piedra angular, sobre esa roca viva, sobre esa roca de Sión, que es Jesucristo. La palabra dice que Jesús vino a ser cabeza de ángulo. Y hay muchas personas que desde la ignorancia han puesto a Jesús como esa decoración en la cúspide, en lo alto de la edificación. Pero no es lo que la palabra y el Señor determinó con respecto a esto. Porque todo lo contrario, esa piedra angular, esa piedra de ángulo, esa cabeza de ángulo, es la que ha sido puesta por debajo. Y es desde esa realidad que todo lo demás es trazado con su línea, con su plomada y con su verdad. Como compartíamos la semana anterior, la piedra angular en tiempos pasados era la que se colocaba como piedra de fundamento y de cimiento, y era la que daba las coordenadas, y era la que establecía los lineamientos, la plomada y la escuadra de lo que luego iba a ser edificado sobre ella. De la misma manera es lo que el Señor está trayendo en este tiempo como entendimiento sobre nosotros. La Biblia también nos exhorta aclarándonos que nosotros no somos de la noche, sino que somos del día. Dice la palabra del Señor que Él nos sacó de tinieblas a su luz admirable, es decir, nos sacó de la muerte, del imperio de la muerte, y aún nos sacó del temor de la muerte. Jesús pagó un precio altísimo para que nosotros en este tiempo podamos edificar bien, podamos edificar a la manera correcta, a la manera del Señor. Y muchas veces en esto uno ha tenido diversas opiniones, hemos muchas veces emitido comentarios y demás, pero sinceramente yo puedo compartirte o puedo aún en confianza decirte que entendiendo todo lo que el Señor nos viene mostrando y hablando, hoy yo prefiero edificar más lento y sólido que ir haciéndolo de manera rápida para que luego todo se derrumbe. Sí, es preferible ir más lento, pero con una solidez que pueda generar que lo que se edifica permanezca y se mantenga en pie, que la velocidad que hace que quizás podamos avanzar de un momento a otro, pero al no estar el fundamento correcto, eso que se edifica corre peligro y tarde o temprano va a caer y se cae y se derrumbe. No es fácil edificar así porque vivimos en un mundo, en una sociedad tan acelerada que pareciera que todo lo tenemos que hacer, lo tenemos que aprender y lo tenemos que resolver ya. Todo pareciera que tiene que ser muy, muy rápido. Y esta realidad manifiesta ni más ni menos que desde la caída del hombre, aún en el huerto, a través de la desobediencia, siempre el hombre se ha mantenido sujeto al gobierno del temor a la muerte. Edificar bien es un anhelo de Dios para todos, pero no es de todos edificar a Dios y correctamente sus vidas. No es de todos querer edificar bien sus vidas. Y obviamente lo que el Padre hace y lo que Dios quiere es darnos acceso a su sabiduría, a su revelación, para capacitarnos en la tarea de edificarlo a Él y de edificar bien. Cuando pensaba en esto, una de las cosas que Dios tuvo entre tantas otras que también tuvo que tratar con mi vida, pero una de las que primeramente tuvo que tratar conmigo fue la ansiedad, porque siempre fui, a lo largo de mi vida,
extremadamente ansioso, ¿sí? Y uno sabe que Dios con el ansioso hace todo mucho más lento. Y siempre es así. Dios con el ansioso hace siempre todo más lento y siempre es así. Porque siempre estamos en una lucha continua de romper con esos sellos de seguridad que Él nos proporciona para entender si realmente vamos a darle lugar a Él o si directamente vamos a hacer lo que nosotros queremos y nos parece. Es decir, si vamos a hacer las cosas a la manera y a los tiempos de Él o directamente la vamos a hacer a nuestra manera y a nuestros tiempos. Entonces, estamos continuamente en esta lucha de querer romper esos sellos o directamente sujetarnos. Siempre que rompemos los precintos de seguridad para hacer algo antes de tiempo, lo que estamos haciendo es sentenciando el proceso de edificación que estamos realizando en nuestra vida a que directamente fracase. Cuando nosotros nos aventuramos, cuando nosotros nos ansiamos, cuando nosotros nos cansamos y directamente atentamos contra esos precintos de seguridad y nos salimos del consejo y nos salimos de la verdad y nos salimos del fundamento, lo que estamos haciendo es poner en jaque toda la estructura que en este tiempo ha sido edificada y hemos venido edificando en Dios y literalmente la estamos condenando a que cese, a que se derrumbe, a que aún fracase. ¿Por qué? Porque le estamos introduciendo nuestras medidas, le estamos introduciendo nuestras proporciones, estamos aún queriendo emparchar esa edificación a nuestra manera y cuando eso sucede hay algo que es muy evidente y es que comienza a apagarse la gloria de lo que Dios había empezado a hacer de acuerdo a la edificación. La gloria del Padre comienza a apagarse en esa construcción, en lo que Él está construyendo en tu vida, en mi vida. Por eso es interesante que ser una piedra viva de su edificio no es tarea sencilla. No todo califica para ser una piedra viva en su templo. Si bien podemos coincidir que Dios es un Dios amoroso, es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, también podemos coincidir que es un Rey justo. Y podemos ver cómo en todas las Escrituras, pasajes aún en el Nuevo Testamento, que nos hablan de su amor, que nos hablan de su misericordia para con nosotros. Pero también podemos ver la exigencia que Él demanda para que podamos ser fieles y buenos administradores de la tarea que se nos ha encomendado edificar. De la manera en la cual vamos a edificar nuestras vidas. Ejemplo de esto, por poner alguno, es la parábola de los talentos. Es interesante que esta roca de Sión vino a romper el fundamento de la muerte y quebró el poder del Seol. Esta roca de Sión vino a romper el fundamento de la muerte y quebró el poder del Seol. Apocalipsis declara: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades, el Seol, es donde habitan los muertos. Y es interesante que en hebreo, para los hebreos, el Seol es lo mismo que para los griegos como Hades. Es decir, para los hebreos el Seol es lo mismo que para los griegos el Hades. Ahora bien, ¿por qué declara que el Señor tiene las llaves de la muerte y del Seol?
porque esta roca de Sión viva logró romper esa estructura, ese fundamento de muerte y logró arrebatarlo. Lo más profundo que nosotros, los seres humanos, podríamos llegar a establecer en cuanto a una tarea de cimiento sería con la muerte. ¿Sí? Hasta la muerte llegamos. Hasta ahí nos podemos movilizar. Y cuando uno analiza esto, es interesante entender por qué muchas veces los reyes y aún las personas en autoridad y en poder, muchas veces hacen pacto con la muerte. Porque aún desde el entendimiento ocultista, ellos están anclándose a una estructura espiritual que los respalda y que aún les garantiza lo que ellos están construyendo en sus imperios. Ahora, es interesante esto. Mirando toda esta realidad, surge una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna característica para determinar si estoy edificando en la roca viva o no? Repito, ¿hay alguna característica para determinar si estoy edificando en la roca viva o no? Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que donde nosotros estamos edificando en la mentira, en el engaño, en la falsedad, nosotros no estamos edificando sobre la roca de Sión, sobre el fundamento que es Jesucristo. Es algo tan sencillo como práctico, donde en mi vida yo estoy siendo hallado en una realidad de falsedad. Estoy edificando, como nos enseña la palabra, con heno, madera y hojarasca. Y que yo esté edificando con heno, madera o hojarasca quiere decir que estas cosas, estos materiales, no me van a permitir soportar el fuego de la prueba. Cuando construimos en base a la mentira y a la falsedad, esa edificación dura poco, se derrumba. Por eso, mi hermano, mi hermana, siempre es ganancia ser avergonzados delante de los hombres que delante del Dios mismo. Siempre es ganancia, siempre es ganancia. Hablar verdad no es algo sencillo. Y para hablar verdad, necesariamente necesitamos de la valentía. Es decir, para decir verdad hay que ser valientes. Por eso en esta mañana oro al Señor y espero que te unas a esta oración que en este momento se presenta delante del Padre y declara: Señor, danos un manto de valentía. Danos a cada uno de nosotros un manto, Señor, de tu valentía. El temor de Dios nos hace construir bien, te hace construir bien. Es el principio de la sabiduría pura. Tenemos temor a la muerte y de allí brota la sabiduría corrupta y caída. O tenemos temor de Dios y de allí brota la sabiduría de Dios. No hay mucho más. Hay dos posibilidades fundamentales y hay dos posibilidades de estructura, de edificación. Tenemos temor a la muerte y de allí brota la sabiduría corrupta y caída. O tenemos temor de Dios y de allí brota y fluye la sabiduría de Él. Ahora bien, ¿qué es el temor de Dios? Podríamos decir que el temor de Dios es apartarse del mal, es aún aborrecer el mal. Podríamos decir que es una pregunta hasta sencilla de responder. El temor a Dios tiene que ver con aborrecer lo que Él aborrece.
Pero es interesante que eso que Él aborrece no tiene que ver con los otros, tiene que ver conmigo. Lo que Él aborrece en mí, lo que Él aborrece en mi vida, no en el otro. Aborrezcamos primeramente lo que está mal en nosotros. Y al pensar en esto, creo que cada uno de nosotros puede manifestar esta realidad aún en este momento. Yo, si tuviera que analizar esta situación, obviamente que hay cosas en mí que las aborrezco. Pero hay algo que en este tiempo el Señor está haciendo, que en la medida y en la forma que podemos conocerle y podemos aún acercarnos a Él, hay una realidad mucho más clara y mucho más contundente que nos permite visualizar todo aquello que no es Cristo en nosotros y nos permite no elegirlo, no quererlo, no abrigarlo, sino exponerlo. No lo quiero en mí, no lo quieras en vos. Todo lo que no edifica a Cristo no es digno de que tenga lugar y espacio en nuestras vidas. Entonces, tenemos el temor a la muerte que sujeta a todos los hombres a la esclavitud. Y todos los hombres, de acuerdo a la esclavitud, huyendo de la muerte, amontonan dinero, amontonan posesiones, amontonan, porque muchas veces está esta realidad de este temor que nos hace a veces perseguir más una posición, que nos hace perseguir más un nombre, que nos hace amontonar aún felicidad por miedo a la muerte. Hay un eslogan que podría definir esta filosofía de la muerte que tiene que ver con que comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Si esto lo tengo que traducir a vos y a mí, sería: intentemos sacarle el rédito mayor a la vida, porque mañana nos morimos. Aprovechemos, saquémosles el jugo ahora a esta realidad. Por eso te decía recién, o viene el temor de Dios que me ancla y me conecta con la roca de Cristo, del cual comienza a brotar la sabiduría para administrar correctamente y sólidamente mi vida y edificación con Él. O viene todo lo que conlleva al temor, a la muerte, al Seol y a la esclavitud de su gobierno. Qué interesante es esto. Yo quiero que en este momento puedas permitirle al Espíritu Santo que pueda traerte el entendimiento y la luz de esto que el Señor está declarando y está manifestando en medio de nuestras vidas. O viene el temor de Dios que me ancla y me conecta con la roca de vida de Cristo, del cual comienza a brotar la sabiduría para administrar correctamente y sólidamente mi vida y edificación para Él. Esa tiene que ser nuestra manera de conducirnos. Eso tiene que ser lo que en este tiempo vos y yo anhelemos. Poder edificar de una manera correcta, pero al mismo tiempo sólida. Que permanezca, que aún las tempestades, los vientos y los azotes no tengan lugar. Ni siquiera las puertas del Hades puedan prevalecer sobre esa edificación. La fidelidad logra más resultados que la velocidad. Y la fidelidad logra más resultados que la infidelidad. Hay gente
que por lograr metas personales deja de ser fiel. Y obviamente no tiene problemas en traicionar. Pero hay otros de los cuales espero estemos vos y yo, que determinan y deciden permanecer fieles al Señor y a lo que la voz del Espíritu Santo está hablando, a lo que la voz del Espíritu Santo está diciendo. Amén. Amén. Y aunque por momentos pareciera que nos toca perder, ¿sabes qué? No me importa. No me importa. Y podrás decir, ¿por qué no te importa? Porque no estamos llamados a ganar, estamos llamados a ser fieles. Estamos llamados a ser fieles. Imagínate ser discípulos de Pablo, alguien que era profundamente perseguido, alguien que estaba en la mira de todos aquellos que estaban en contra del Evangelio. Y obviamente los que rodeaban a Pablo, ninguno quería abrir la boca o reconocer que estaban con él por miedo a ser apresados, a que los metieran en cárceles. Por eso cuenta la palabra que varios lo traicionaron. ¿Por qué? Porque no resistieron el fuego de la prueba, porque decidieron salir solos ellos a predicar sin terminar el proceso de preparación, sin estar listos, sin estar formados. Lo traicionaron y lo abandonaron. Por eso que pensar o declarar acerca de la fidelidad conlleva una responsabilidad muy grande, porque ser fiel realmente es fuerte, es muy fuerte. Y si quizás en este momento le diéramos lugar a la imaginación, podríamos en la palabra de Dios trazar una línea imaginaria y podríamos ver quiénes edificaron bien, de quiénes edificaron mal, quiénes edificaron en el temor de Dios y en el fundamento de la roca Jesucristo, y quienes edificaron en el corazón del hombre y en base a la intención, que por más que aparentaban buenas intenciones, siempre detrás de esas buenas intenciones se hallaba corrupción. Lo bien edificado, de un lado el temor de Dios y la roca del fundamento, Jesucristo, y del otro lado lo mal edificado, el corazón del hombre en base a su intención, que por más que aparentaba ser bueno, se terminaba estableciendo luego por detrás corrupción. Dos tipos de edificaciones. Por eso, mi hermano, mi hermana, de nada te sirve, de nada me sirve de un zarpazo ganar 10 si luego en el próximo paso pierdo 15. La prosperidad del justo viene, según la palabra, por ser fiel a Dios. Y no solamente hablo y me quedo en este momento con dinero como consecuencia de prosperidad. No hablo solamente de dinero, hablo de todos los aspectos de la vida. La prosperidad del justo viene por su fidelidad a Dios. Por eso el Señor nos da claridad a través de su palabra y nos muestra de una manera muy práctica y contundente que aquellos que se escondan en la mentira o en la falsedad, lo que están haciendo es conectándose con un fundamento de muerte y del Seol. La palabra diablo
significa mentiroso. La palabra Satanás significa enemigo. Por eso podemos ver cómo en Isaías nos declara: de la mentira hicimos nuestro refugio y de la falsedad nuestro escondite. Mi hermano, mi hermana, que en este momento la palabra del Señor y su luz puedan aún traer claridad delante de nosotros, porque debemos vivir en una continua realidad de honra para con Dios y los unos para con los otros. Pero muchas veces se ha desvirtuado la honra en falsedad, la honra en una realidad que te respeto, pero como te respeto no te digo nada, y en realidad lo que estoy llamando respeto no es ni más ni menos que ser falso. Porque el respeto se convierte en falsedad cuando yo no digo lo que siento y lo que pienso, en vez de obrar en verdad y en el amor de Dios. A veces es una realidad que no decimos nada porque tenemos miedo a la corrección, porque tenemos miedo a que nos corrijan. Pero déjame decirte algo: si no hablas, mi hermano, mi hermana, si no hablas, vas a ser un falso no corregido toda tu vida. Vas a ser un falso, una falsa no corregido toda tu vida. Y yo, sinceramente, prefiero la corrección que viene como consecuencia de exponerme a la luz, porque aún esa realidad me permite tener una posibilidad de cambio, tener una oportunidad de cambio, que un maquillaje de superado, de perfecto, de que no me pasa nada, cuando en el fondo lo que Dios ve es el corazón, y delante de esa realidad todas las cosas tuyas, mías y de cualquier ser creado en esta tierra están en desnudez delante de Él. Y más aún, vos y yo no nos perfeccionamos como esas piedras vivas que Él quiere establecer. Por eso, nuestro propósito dentro del reino de Dios es ser perfeccionados y completados. Es importante que mientras el Espíritu de Dios nos está hablando, podamos visualizar, y aún en este tiempo que se viene, podamos en nuestro tiempo de búsqueda y de intimidad con Dios, pedirle al Espíritu de Él, al Espíritu Santo, que nos permita detectar aquellos refugios de mentira, aquellos escondites de falsedad, para que podamos verlos, para que Él los pueda manifestar. ¿Sabes qué? Al declarar sea la luz y al declarar esa luz admirable, entendemos que solo su luz es la que puede hacernos ver nuestra condición y la que nos hace ver que no estamos siendo puros ni rectos, que no estamos diciéndonos la verdad, primeramente a nosotros mismos. Y ese es el problema que tiene el corazón del hombre, que tiene la facilidad de autoengañarnos. Es decir, nos creemos de manera muy fácil nuestras propias mentiras, porque aún en el fondo eso tiene un placer, un gustito, que lo hace real y sustentable para nuestras vidas. Y quizás al mirar esto, podríamos de una manera muy
simple ejemplificarlo así. Hay gente que muchas veces ante una enfermedad terminal o ante un dolor muy agudo utiliza la morfina. Y como vos y yo sabemos, la morfina muchas veces en esos casos, en esos momentos trae alivio a la persona. Pero la morfina no ataca a la muerte. La morfina no está eliminando la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando a partir de ahora podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la realidad de mentira, de falsedad, recordá esto, que la mentira está asociada a la muerte. Aunque nos duela, aunque nos cueste reconocerlo, aunque nos parezca que es una locura, déjame decirte que debemos desprendernos siempre de todo lo que respecta a la mentira. Debemos despegarnos. Y cuando eso sucede, Dios nos va a dar un nuevo nivel de autoridad para que nosotros podamos edificar de una manera diferente. Al principio esto es muy difícil porque literalmente en confianza es un suicidio contra el ego. Exponernos a la verdad, enfrentar a la mentira. Pero cuando ese ego va muriendo, ese ego va retrocediendo, es ahí donde comienza a resurgir Cristo, y desde Cristo comienza a brotar una nueva manera, la manera correcta, la manera del corazón del Padre a ser activada y a edificarnos conforme a su corazón. Mateo 23:23 nos habla la palabra de otra edificación. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que intenta mostrar una verdad, pero que en el fondo no tiene la estructura para poder argumentar y sostener. No tiene el respaldo sobre dicha verdad. Alguien que muestra una apariencia, pero internamente lo que siente y lo que es totalmente contrario a lo que está mostrando por fuera como apariencia. Por eso la palabra nos muestra cómo estos fariseos y escribas se creían perfectos, se creían superiores simplemente por el hecho de que diezmaban. Y si bien el diezmar es un mandamiento y debemos hacerlo, ¿de qué nos sirve si nos estamos olvidando lo más importante de la enseñanza de la ley, que sigue siendo la justicia, la misericordia y la fidelidad? ¿De qué nos sirve si abandonamos lo más importante? Quizás vos puedas en este momento pensar y retrucar: sí, pastor, pero nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Déjame disentir con vos, mi hermano. Jesús vino a hacer cumplir la ley. Jesús vino a hacer cumplir la ley. Y el nuevo pacto vino aún a capacitarnos y a movilizarnos
a una forma de vida donde nosotros también podamos, por medio de la fe, cumplir la ley. Y que a través de esto no le hagamos mal a los demás, ni a Dios, ni a nosotros mismos. Siendo la luz y la verdad, siendo la luz y la verdad, el mayor desarrollo que vos y yo podemos tener es en servir y ayudar a aquellos que no lo tienen. No se trata de juzgar, no se trata de humillar, se trata de ayudar, se trata de servir. Por eso, Él sustenta todo lo que se edificó en Él. Lo tremendo de edificar en Él es que no somos nosotros los que sostenemos lo que se edificó, sino que lo sostiene Él. Por eso muchas veces, muchas personas se desgastan en querer sostener lo que han estado edificando, lo que se edifica, cuando en realidad, si la roca de Sión es el cimiento de algo, es esa misma roca la que lo sustenta. Es Él el que sustenta todo lo que se edifica. ¿Te delega cosas? Sí. ¿Te comisiona cosas? Sí. Pero absolutamente todo es sustentado por Él, aún cuando no tenemos fuerzas, aún cuando se nos acaban las baterías, aún en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, en medio de las situaciones, sigue siendo Él el que sigue sustentando y el que sigue sosteniendo su obra edificacional sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la casa. Edificar y avanzar en la vida es importantísimo, pero todos esos logros no pueden ser a costa, a precio alto de sacrificarlo a Él, de que lo perdamos a Él, de que Él se vaya. Edificar y avanzar en la vida, claro que es importantísimo, pero todos esos logros no pueden ser a costa de sacrificarlo a Él, de que lo perdamos a Él, de que Él se vaya. La palabra del Señor nos habla muy claramente de cuando la gloria dejó el templo, cuando la gloria abandonó el templo. Edificios vanos, obras vanas, fariseos que porque hacían algo se creían superiores y mejores que los demás. Y lo que Jesús les estaba intentando compartir y decir es que en vez de mirar lo que quizás estaban argumentando que hacían, pudieran mirar para el costado y pudieran verlo a Él. Pudieran ver que realmente la roca estaba al lado de ellos y que aún esa roca era la que estaba edificando y construyendo algo nuevo, algo diferente, que tenía una primicia que tiene que ver con que las puertas del Seol no iban a prevalecer y no van a prevalecer contra esa edificación, contra ese cimiento que estaba ahí con ellos. Por eso la guerra, literalmente, es una guerra de diseños edificacionales. Es un enfrentamiento continuo entre la muerte, el Seol y la iglesia. Es, por más que me pese decirte esto, es muy interesante ver cómo los espíritus religiosos tienen la capacidad de hacer que nosotros miremos cosas como importantes que para Dios no lo son. Y de la misma manera que terminemos obviando, pasando por alto lo que realmente es importante para Dios. Por eso,
hablábamos el otro día, por eso el Espíritu Santo nos habla y nos dice que lo más importante en una edificación son los cimientos, es el fundamento. Cada uno de nosotros está edificando vida, está edificando familia, está edificando hijos, está edificando discípulos. Todos en esta casa, en esta congregación, nos estamos entrenando y nos estamos preparando para edificar. Pero todos hoy también estamos edificando. Salmo 37, 16. Salmo 37, 16. Dice la palabra del Señor: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Es decir, el cielo, directamente el cielo, ve las cosas así. El cielo ve cuando quizás no lográs dividirte de tu esposa cuando en circunstancias similares anteriormente te dividías. Cuando lograste gobernar tu mal humor y lograste gobernar tu ira en circunstancias y situaciones y pudiste evitar herir. Esas son tomadas por Dios, las pocas cosas del justo. Son lo poco que manifiestan a Cristo, que manifiestan la roca, que manifiestan esa transformación. Cuando podemos lograr edificar y desarrollar la naturaleza de edificación a la manera del Señor. Por eso podemos ver a lo largo de toda la historia, y la palabra menciona una y otra vez, que todo lo que fue edificado de manera corrompida también luego fue juzgado. Y todo, absolutamente todo, lo que nosotros edifiquemos fuera de Cristo no va a permanecer, va a caer y va a ser derrumbado. Mientras que todo lo que nosotros edifiquemos en la roca de Sión, sí y sí va a permanecer. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque nada tiene sentido si lo perdemos a Él. Porque nada tiene sentido si perdemos su presencia. Fuera de Él no hay nada. No hay nada que pueda generarnos su persona, su realidad. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestras decisiones siempre tienen que ser decisiones donde Él se vea afirmado, donde nuestro pacto sea siempre con la verdad. La mentira te ofrece escondite. La mentira te ofrece aún refugio. Es muy sutil cómo funcionan las tinieblas con respecto a esto. Pero Proverbios 18:10 nos muestra cómo se presenta el Señor. Dice Proverbios 18: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Él es la torre fuerte que esconde, que guarda, que protege. Él
la torre fuerte es el escondite para los justos. Es interesante que lo que la ley quería producir era una vida de justicia, de misericordia y de fidelidad. Justicia para mí, para mi vida, misericordia para los demás, para con el que está a mi lado. Y aún entender que una persona fiel está al lado, gane o no gane, porque una persona fiel permanece y está porque ama, porque comprende el valor y el compromiso que ha sido establecido. Pero muchas veces hay una realidad que podría muchas veces simplificarse y podría simbolizarse como cuando nosotros comemos un chicle, ¿sí? Que mientras nosotros vamos degustando y podemos aún sentir el gusto del mismo, nos gusta y lo tenemos con nosotros. Pero cuando nosotros ya se fue el gusto y el chicle perdió su sabor, ya no tiene nada que darnos. Por eso lo sacamos, por eso lo abandonamos, por eso lo quitamos de nosotros. Mi hermano, mi hermana, debemos ser fieles en nuestras relaciones, debemos ser fieles en nuestras amistades, salvo que por sostenernos allí perdamos a Cristo. Ahí sí tenés que salir, ahí sí estás respaldado. Pero si no, tenemos que aprender a ser personas fieles y aferrarnos a esa fidelidad en las relaciones y aún en las amistades los unos con los otros. Nos tenemos que consolidar en una edificación sólida y permanente. Tiene que llegar ese momento, debe llegar ese momento de lucidez, de revelación, pero también de determinación, donde realmente podamos consolidarnos y lo que podamos edificar pueda establecerse de una forma sólida y permanente, que permanezca, que se sostenga, que siga en pie. Por eso la ansiedad, como te compartí anteriormente, nos mete en un problema, nos mete en ese trato con Dios que hace que realmente Él tenga que rompernos y matarnos de actitud y de corazón para que dejemos de depender de nosotros mismos y para que podamos establecer un ámbito de dependencia de Él, para que Él pueda aniquilar todo síntoma de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre nos va a conducir al fracaso, nos va a conducir a la esterilidad, nos va a conducir a la nada misma. Terminás muchas veces dándote cuenta que peleaste, rezongaste, hablaste, edificaste, hiciste, invertiste años. Terminás y no tenés nada. Y no queda nada. Lo único que tenemos es la revelación que seguimos siendo necios. Y en ese mismo instante que se manifiesta esa realidad, tenemos que decidir si dejamos de ser necios y empezamos a edificar de manera sólida, correcta, en la roca de Sión que es Jesucristo, o si vamos a seguir conduciéndonos en necedad, si nos vamos a exponer al quebranto y al trato de Dios para que su Espíritu nos dirija y nos enseñe a edificar bien, o si seguiremos en el camino de necedad. Hay gente, lamentablemente, que le gusta ser cíclica, gente que le gusta vivir dando vueltas, como si la vida fuera andar en una bicicleta, dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero déjame decirte con mucho respeto que Cristo no murió para eso.
y que la palabra menciona que Dios hace sabio al sencillo de corazón. La humildad trae la gracia de Dios para poder cambiar nuestra manera de vivir. La humildad es reconocernos nada delante de Él para poder depender de Él. La humildad es reconocernos la misma nada delante de Él para que realmente podamos depender de Él. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano vamos a terminar siendo fieles. Tarde o temprano hay que ser fiel. Uno podría llevar esto a la relación conyugal y por ahí podría decir que cuando una relación no funciona, al menos en una de las partes hay un carácter, hay una realidad fundamental que no fue establecida desde el carácter y la realidad de Cristo, desde su naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la capacidad de unir y porque Cristo tiene la capacidad de que aún los enemigos puedan estar en paz. Cristo tiene la capacidad de reconciliar todas las cosas. En Él, todo se reconcilia. Amén. Debemos velar por la justicia que es por la fe, ser justos delante de Él por la fe. ¿Por qué ser justo delante de Él por la fe? Porque por obras no podemos, pero sí a través de la fe podemos llegar a ser justos delante de Él. La fe nos da acceso para que Cristo nos complete y de esa manera podamos llegar a ser justos. Él es el que nos da la capacidad de no gritar, de no pelear, de no dividirnos, de dejar de pensar lo malo, de dejar de sentir lo malo, de dejar aún de desear lo malo, de dejar lo incorrecto. ¿Sabes qué? Quizás vos digas como yo puedo decir en este momento, muchas veces yo no puedo, pero ¿sabes qué? Él en vos, Él en mí, sí puede. Él en mí, sí puede. Él puede agarrar la misma nada y hacer que funcione de manera tremenda. Pero si hay algo establecido, Él no lo puede agarrar. Él puede agarrar la misma nada y esa misma nada hacerla producir efectivamente. Pero cuando hay algo establecido, Él muchas veces no lo puede agarrar. Y podemos ver, para aún argumentar esto un poquito más firme, lo que dice Filipenses 2:7. Dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que se humilló y se hizo siervo. Dice que Él se hizo nada para cargar con nuestros pecados. Mi hermano, en este momento, ¿vos crees que podemos lograr algo si no es por este camino? ¿Vos crees que podemos llegar a algo sin seguir este camino que Él siguió? Ser nada me ayuda a ver el Cristo obrando en otros. Me ayuda a honrarlos, me ayuda a amarlos, me ayuda a sostenerlos, me ayuda aún a entenderlos y ayudarlos. Por eso, tarde o temprano, tenemos que empezar a edificar verdaderamente en justicia, misericordia y fidelidad. Fue Jesús, no fue un 4 de copa el que dijo esto, fue Jesús el que dijo que estas son las cosas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debemos aprender a edificar bien.
Dios tiene el poder, claro que sí, para tomarte como estás y desde esa condición establecerte como una piedra viva donde Él pueda edificar su casa. Cuando vos te crees algo fuera de Cristo, ya eso es un problema. Porque Cristo es en nosotros y nosotros somos en Cristo. No lo podemos dividir, no lo podemos separar. No podemos separar la cabeza del cuerpo. Cada uno de nosotros está siendo edificado por Cristo. Cada uno de nosotros es parte de Cristo. Es una parte de Cristo. Y aún en medio de nuestra mugre habitual, nosotros podemos atraer su presencia y su corazón con un corazón diferente. Con un corazón diferente. El amor es mucho más fiel que el miedo a la muerte. El amor es mucho más fiel que el miedo a la muerte. Hay gente que sí haría cosas por miedo que no las haría por amor. Pero cuando vos conoces el verdadero amor, el amor que proviene de Él, el amor que te atrae, el amor que te cubre, el amor que no desiste, el amor te impulsa a ser más fiel y más productivo que el miedo a la muerte. El amor legítimo desarrolla relaciones de unidad indestructibles, porque somos puros, porque nos amamos, porque nos ayudamos y porque nos sostenemos. Tenemos que erradicar esta desconfianza que el enemigo ha establecido y se ha encargado de hacerlo muy bien entre el cuerpo. Porque cuando su presencia establece esa realidad, hay una unión, hay una relación indestructible, hay una cooperación, hay un trabajo en amor, en cuidado, en sostén y en ayuda, que no es ni más ni menos que manifestar el mismo servicio y su disponibilidad, como lo hizo Jesús con cada uno de nosotros. Y la pregunta del Señor podría ser en este momento: ¿sos fiel con lo poco que Él te entregó? ¿Estás siendo fiel con lo poco que el Señor te dio? ¿Sabes qué? Muchas veces Dios tiene que estar continuamente llamándonos la atención y despertándonos, porque el sistema de este mundo es tan contaminante que cuando quizás nos damos cuenta, estamos edificando erróneamente, estamos edificando mal. Cuando no te das cuenta, quizás no estás honrando a tu esposa como Cristo honra a la iglesia. Muchas veces estás tan sumergido y tan metido en tus propios problemas que te olvidás de atender el corazón de tus hijos por estar ocupado. Y constantemente el Señor tiene que venir con una palabra profética y aún con una antorcha para decirnos: ¡hey! ¿Qué estás edificando? ¿Cómo estás edificando? ¿Vas a volver a lo mismo? ¿Te vas a salir nuevamente? ¿O te vas a plantar como un árbol de justicia y te vas a dejar edificar por Él? Dios sostiene a los sacerdotes que viven para Él y que no viven para sí. Dios sostiene a aquellos que viven para Él y que no viven para sí. Necesitamos ser personas que verdaderamente vivan en justicia, misericordia y fidelidad. Somos un anclaje en la tierra para que Él se manifieste. En el único lugar, escucha esto, en el único lugar donde la muerte y el imperio de la muerte no te pueden tocar,
es en Cristo. Fuera de Cristo sí te pueden tocar y sí nos tocan, pero en Él, estando en Él, estamos cubiertos, estamos protegidos, estamos provistos, estamos respaldados. Por eso, en este momento, dejemos que aún el Espíritu Santo pueda resetearnos, pueda resetear nuestro entendimiento, pueda resetear nuestra manera de percibir las cosas. Yo quiero que ahí, en el lugar donde estás, puedas cerrar tus ojos. Cuando normalmente te pido que cierres tus ojos, es para que no haya ninguna distracción y para que no haya ningún otro rostro, mucho menos el mío, que te saquen de poder verlo a Él, de poder tener su imagen en este momento. Al pensar en estas palabras, quizás mientras estamos ahí delante de su presencia, no te apresures, no te incomodes, no te distraigas, permanece ahí delante de Él, permanece delante de su presencia y en presencia de su Espíritu. Deja que Él siga ministrándonos en este momento. ¿Sabes qué? Cuando yo decido edificar correctamente y me arrepiento de corazón, es ahí donde se pueden establecer los cambios. Cuando decido tragarme el orgullo, tragarme la ansiedad, tragarme la bronca, aún tragarme el tiempo perdido, el tiempo desperdiciado, y decido arrepentirme y decido sujetarme. En cierta forma, llegar al momento al que sé que invierto mi vida bien, para que en realidad nos podamos dar cuenta que no es nuestra vida, sino que es su vida, porque nosotros le pertenecemos. Y como mi vida le pertenece, verdaderamente se la doy de forma voluntaria para que Él pueda edificar a Cristo en mí, donde dejo de consumir para comenzar a dar, para que Él pueda edificar. Mientras el Espíritu nos ministra, quizás en este momento puedas estar pensando en los errores, en los altibajos. Déjame decirte de parte de Dios que muchas veces los altibajos son parte del proceso, pero sinceramente creo que necesitamos aprender los desequilibrios que tengamos, porque si tomamos los altibajos o las caídas como medio de vida, nunca vamos a poder llegar a ayudar a alguien. Es ahí donde empezamos a tolerar dinámicas de vida en nosotros, porque tenemos poco hambre de la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Ser fiel es mantenerse en la ruta y no despistarse, y más bien ser de contención para otros que quieren despistar. Cristo tiene un proyecto, y ese proyecto es que todos podamos crecer. Y esto es una cuestión de fe personal,
donde desde esa realidad de confianza nos aferramos y nos metemos con Él, para que Él nos trabaje, nos forme, nos transforme, nos modele y nos prepare. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Es tu presencia en nuestras vidas, en mi vida, en este lugar. Quédate ahí, no te salgas. Dejemos que el Espíritu de Dios pueda completar lo que está impartiendo y activando en cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por hacernos tu pueblo y por hacernos tu nación. Gracias, Padre, porque no somos los mismos. Hay muchas cosas que has hecho, hay muchas cosas que has cambiado en cada uno de nosotros. Muchas cosas que has cambiado. Y obviamente declaramos que no somos mejores ni somos peores. No nos interesa medir esto. Lo que nos interesa medir es, Padre, ser tuyos. Lo que nos interesa medir es que vos estés con nosotros y en nosotros. Queremos ser esposa y queremos complacerte todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y Padre, en este momento te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando en este momento, por cada familia, Señor, representada. Gracias por esta casa, gracias por la congregación. Gracias por cada una de las vidas que conforman este precioso cuerpo. Gracias, Señor, porque sos un Padre bueno, porque sos un Padre misericordioso. Gracias por no cansarte, por no desistir, aún por insistir una y otra vez. Gracias por tu misericordia. Aún en este momento, Señor, te damos gracias por el dolor, te damos gracias por el sufrimiento, Señor, que nos quiebra y nos enseña cosas que de otra manera no aprenderíamos. Nos abrimos en este momento en unidad. Nos abrimos a entrar en los lugares de reposo, a oír, a escucharte, a escuchar tu voz, a hablarnos y a que tu voz nos penetre y nos transforme. Que la justicia, que la misericordia, que la fidelidad puedan brotar en cada uno de nosotros de la naturaleza de Cristo. Porque tu naturaleza es justicia, es misericordia y es fidelidad. Aún, Señor, cuando nosotros somos infieles, vos permanecés fiel. Aún en este momento, delante de ti nos arrepentimos de lo que hoy nos parece ganancia, sabiendo que vos tenés algo mucho más perfecto, preparado siempre para nosotros.
Te pido en este momento por cada uno de nosotros, para que podamos ser cada vez más un instrumento que te bendiga y que sea de bendición para los demás. No queremos vivir para nosotros, no queremos ser perfeccionados para nosotros, queremos ser perfeccionados para bendecirte y bendecir a los demás. Que tu paz en este momento descienda sobre cada corazón y que aún una fe y una certeza pueda ser establecida de que en este invierno que se aproxima, cuando el grano de trigo muere bajo la tierra y viene la lluvia temprana, lo que está germinando allí es mucho mejor que la semilla de trigo que fue sembrada, y que aún en este momento nosotros nos entreguemos voluntariamente a la tierra como esa semilla, a la tierra de tu reino. En esta mañana declarale al Señor, nos sembramos voluntariamente a la tierra de tu reino y nos dejamos esconder y nos dejamos cubrir por tu tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Everybody sing this together, come on. We trust in you, Jesus. Declare it out tonight. Come on. Sobre la roca edifiqué, y muchas veces es difícil de explicar o de entender. Sigo el ejemplo de Jesús,